Bueno, la película esa, ¿Dónde vas, Alfonso XII?, que es maravillosa, ¿no? Es el cuento de Caperucita, ¿no? Es un camelo que nos han contado, porque hay una carta impresionante que se conserva en la Real Academia de la Historia, de Isabel II al marqués de Molins, que es el embajador entonces de España en París. Y en esa carta, Isabel II le dice que su hijo está alternando con unas y con otras, cuando está con María de las Mercedes. Y luego ya, claro, llegamos a la historia apasionante de amor entre Alfonso XII y Elena Sanz, que es una historia, es la historia de amor, porque el rey le da dos hijos, nada menos, que a Elena Sanz, Alfonso y Fernando. Y Alfonso, además, es el primogénito. Es decir, frente a su hermanastro Alfonso XIII, y ya sabemos la importancia que tiene eso en la Casa de Borbón en España, la primogenitura. Es exuberante, ¿no? Exuberante, Es con las como cejas anchas. una mujer de estas de Rubens, ¿no? Incluso un poco obesa, ¿no? Generosa, entrada en carnes, ¿no? Pero yo creo que esas fotografías que se conservan no hacen justicia, porque si nos atenemos a las descripciones que hacen de ella Benito Pérez de Galdós, que la conoce en persona, o Emilio Castelar, que la conoce en persona y que queda deslumbrado, ¿no?, cuando la ve actuar en La Favorita en el Teatro Real, pues no hacen justicia a esas fotografías, ¿no? Ahí Elena Sanz, una enorme generosidad, lo dejó todo. Porque claro, Elena Sanz no era una cupletista. Elena Sanz era una auténtica diva de la ópera, de su tiempo, ¿no? Porque había conquistado al público. Ella actuó ante el zar Alejandro II y su familia en San Petersburgo, ¿no? Ella triunfó en la Scala de Milán, nada menos, en París. Hizo una gira inolvidable por América. Claro, es que había muy buena relación entre ambas, entre Elena Sanz y Isabel II. O sea, es que se nos ha dicho o se ha escrito en algún momento pues que prácticamente ni se conocían. Pero es que ahora, gracias al archivo de María Luisa Sanz de Limantur, sabemos que no solo se conocían, sino que había una relación de afecto cordial entre ambas, ¿no? Y que incluso fue Isabel II la que instigó este romance regio de su hijo, ¿no? Y le animó a Elena Sanz a que fuera al Theresianum de Viena a conocer a su hijo de 14 años, ¿no? O sea, realmente es... Y que luego, claro, Isabel II quería a esos niños, ¿no? Y los consideraba sus nietos, a Alfonso y a Fernando. De manera que es que son cosas que pertenecen a nuestra historia más reciente y que debemos saber la verdad, ¿no? Que se han silenciado o que se han tergiversado, pero la realidad es esta, la verdad es esta, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que a la muerte prematura del rey Alfonso XII, con solo 28 años, pues María Cristina de Habsburgo se tomó la justicia por su mano, se tomó la venganza y desposeyó de esa regia pensión que había habilitado el rey para Elena y sus dos hijos, Alfonso y Fernando, y los dejó prácticamente en la indigencia. Isabel II, que había sido su abogado Nicolás Salmerón, intercedió para que lo fuera también de Elena Sanz, a quien llamaba mi nuera ante Dios. Isabel II llamaba a Elena Sanz mi nuera ante Dios. Y Elena Sanz a Isabel II, mi suegra ante Dios. La reina despechada se encargó de borrar todo vestigio que hubiese en España de Elena Sanz. Evidentemente, y gracias a Dios, en algunos países no lo consiguió y se conservan todavía algunas grabaciones de sus óperas, pero aquí en España es inencontrable. Y no hay prácticamente material gráfico salvo el que sale a relucir del archivo privado de María Luisa, de su nieta. Yo lo que intento es, efectivamente, contar la verdad documentalmente, en este caso respaldado sobre todo en el archivo inédito de María Luisa Sanz de Limantur, y hacerlo de un modo respetuoso, sin herir sensibilidades, contando la verdad, lo que tú dices, la pura verdad, la verdad histórica de ese romance. Hay un telegrama impresionante del archivo de María Luisa Sanz, ese telegrama de Nicolás Salmerón desde París, diciendo que acceden a pagar 3 millones de reales, ¿no?, por los documentos. ¿Qué pasó? Que gracias a la historia, algunos de esos documentos se conservan todavía en el archivo, entre ellos 8 o 10 billetes, como se les llamaba antes, amorosos, ¿no?, donde muy a las claras y abiertamente, de su puño y letra, el rey Alfonso XII pues muestra su amor, ¿no?, hacia Elena y hacia sus hijos. Es decir, no tenemos la prueba de ADN de paternidad, pero sí tenemos estas pruebas documentales que indican que Alfonso XII fue
el padre que a nadie debería sorprender. Y David O. Selznick, el productor icono, ¿no?, de Hollywood, estuvo en París, en casa de los padres de María Luisa Sanz de Limantour, de Alfonso Sanz. Estamos hablando de Alfonso Sanz, del hijo primogénito del rey Alfonso XII, y quedó cautivado con la belleza y con la sencillez y con la simpatía de María Luisa Sanz de Limantour, que incluso con 86 años seguía siendo así, ¿no? Una mujer de una sencillez tremenda, y entonces le ofreció un papel protagonista junto nada menos que a Gregory Peck en la película mítica Duelo al Sol, ¿no? Ella lo rechazó, entonces era muy joven, ¿no? Y estaba ahí, era feliz con su familia, ¿no? Se casó con un diplomático chileno, Alberto Wittig, que estuvo destinado en Portugal, en Estoril, donde estaba entonces la familia real española en el exilio, los condes de Barcelona. Ella, de hecho, me contaba, ¿no?, fue a Villa Giralda, la residencia de los condes de Barcelona, cuando, después de producirse ese accidente trágico, lamentable, ¿verdad?, cuando Juan Carlos, de 18 años, disparó sin querer contra su hermano, que estaba a punto de cumplir casi 15, ¿no?, en Villa Giralda. Ella fue a la Capilla Ardiente, ahí en Villa Giralda, y firmó con su marido en el libro de pésames. Y tuvo un trato, me contaba, con don Juan de Borbón, que a su vez congeniaba mucho con su marido, con el diplomático Alberto Wittig, y alguna vez navegaron juntos. Pues la verdad es que te trasladas al siglo XIX, y recuerdo yo cuando paseaba con María Luisa por los jardines de la granja de San Ildefonso en Segovia, tras las huellas de sus abuelos. Y la verdad que es una historia pues muy romántica, que te toca el corazón, ¿no? Y yo pienso que a las personas que lean el libro pues también les llegará, ¿no?, al corazón, porque al final, a fin de cuentas, son los sentimientos de dos personas que apostaron por el amor, que se pudieron equivocar o no, pero que lo hicieron por amor, ¿no? Al menos en el caso de Elena Sanz.